Antonio Becerra e Israel Campos son los autores de este libro, del Chismógrafo. Aquí cuentan, pues eso, chismes, y nos hemos venido hasta este espacio que bien podría ser uno de esos mentideros donde se contaban esas historias de los canarios más populares de la época de la Ilustración. Vamos a ponernos lo primero en contexto, ¿de qué sociedad estamos hablando? Las diferentes historias del Chismógrafo básicamente están situadas en una cronología muy concreta, que es finales del siglo XVIII principalmente y los primeros años del siglo XIX. Suele ser esa época que se llama de la Ilustración, aunque en Canarias todo llegaba un poco más tarde generalmente. Y la sociedad y la época que nosotros estamos describiendo es una sociedad muy concreta, la de Canarias de ese momento, que es una sociedad que está creciendo pero todavía tiene unos niveles pues, de formación limitados. Hay población que acaba alcanzando una formación mayor, pero que aquí no tienen posibilidades muchas veces de destacar y por tanto tienen que ir a veces a la península, a la corte o fuera, o nos viene gente que en la península molestan y las traen aquí para darles un poco de distancia. Y luego una sociedad, la de Las Palmas de Gran Canaria, la de La Laguna, que son las dos ciudades más importantes en las islas en ese momento, y luego las otras que también tienen sus ciudades, pero son ciudades con una población limitada, no es muy grande, 40, 50.000 personas, donde todo el mundo más o menos se conoce, donde si pasan cosas, pues la información fluye pues rápidamente y donde todo el mundo obviamente siempre tiene algo que decir o algo que opinar de esas cosas. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esos chismes, vamos a hablar de algunos de los que aparecen en el libro y vamos a empezar por el cotilleo por antonomasia, que es el de los líos amorosos. Este es José Clavijo y Fajardo. Nació en Lanzarote en 1726 y gracias a sus estudios y a sus influencias llegó a la corte de Carlos III. En esa España de la Ilustración desempeñó entre otras funciones la de director de los teatros de los Reales Sitios y la de subdirector del Real Gabinete de Historia Natural. También fundó El Pensador, uno de los periódicos más importantes de la época, donde criticaba temas como la superstición, las modas o las diferencias de género, todo bajo el seudónimo de Joseph Álvarez y Valladares. Al mismo tiempo, en Francia destacaba el intelectual Pierre-Agustín Caron de Beaumarchais. El suyo es uno de los grandes nombres de la literatura francesa, autor de obras como El Barbero de Sevilla o Las Bodas de Fígaro. Años después, en Alemania, conoció la fama una de las figuras literarias más importantes del país germano, Johann Wolfgang Goethe. Entre sus obras figuran títulos como Las penas del joven Werther, Fausto y, atención, Clavijo, sí, como el apellido de nuestro primer protagonista. Y lo cierto es que ya en el siglo XX este apellido volvería a ser motivo de un título literario. Ricardo Baroja, hermano de Pío, escribió Clavijo, 3 versiones de una vida. ¿Qué suceso tan importante pudo ocurrir precisamente en la vida de este canario, Clavijo y Fajardo, para que grandes nombres de la literatura basaran su obra en esos hechos? Pues su propia historia de amor, o más bien de desamor. ¿Qué le pasó a Clavijo y Fajardo con este tema del amor para que repercutiese tanto en su reputación? Este personaje, Clavijo Fajardo, lanzaroteño, ¿no? Primo del arcellano de Fuerteventura, de José Vidal Clavijo, llega a Madrid. En Madrid empieza a hacerse un nombre y empiezan a tener relaciones con Marie Lisette, que era de Caron, ¿no? Que era la hermana de Beaumarchais. Beaumarchais era un personaje bastante conocido en Francia, en Europa, porque era un dramaturgo, era el que escribió las bodas de Fígaro, ¿no? Entre otras, ¿no? Conocen la Mozart y todo esto. ¿Qué ocurre? Que este muchacho empieza a tener fama literaria y le promete a Marie Lisette que cuando él le vaya bien se casará con ella. El problema es que él se aprovecha de la bondad supuestamente de Marie Lisette y cuando ella le pide el matrimonio dice que no, ¿eh? Entonces ella con la hermana llaman al hermano, el hermano viene de París, viene con una influencia bastante importante, vinculado con vínculos muy potentes con la política y crea un conflicto diplomático entre Francia y España. Al final Clavijo y Fajardo se arrepiente, dice que se va a casar, al final no se casa, empieza a decir una serie de cosas no muy agradables supuestamente
Beaumarchais, ¿no?, de la hermana de Beaumarchais y de Beaumarchais, y al final acaba expulsado, desterrado, ¿no? Los destierros en España no eran como ahora, ¿no? O sea, en destierro los desterraban a Mallorca o por ejemplo el Hierro, ¿no? Eran sitios de destierro. Y entonces él acaba desterrado y Beaumarchais empieza a difundir una serie de malas, no sé, con malas opiniones, ¿no?, respecto al pobre Clavijo Fajardo, y llega a tal punto que Goethe, que había pasado una situación similar a Clavijo Fajardo, pues escribe un drama que se llama Clavijo, ¿no? Y entonces en Clavijo Beaumarchais mata de una estocada a Clavijo Fajardo, ¿no? Entonces se convierte en un personaje, bueno, de la literatura y de la música, ¿no? Hasta el siglo XX hay danzas y obras de teatro que hablan el tema de Clavijo Fajardo, ¿no? Ese es quizás el gran bombazo, digamos, o el gran chisme del 18, ¿no? Muy malos ratos pasó aquí en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, el obispo Herrera, Fray Joaquín Herrera de la Bárcena. Solo estuvo en la diócesis de Canarias unos 4 o 5 años, pero vaya años. Al obispo Herrera le tocó cumplir con una orden de Carlos III, el rey de aquella época, que prohibió las celebraciones y los festejos después de las procesiones. Porque en aquella época las procesiones eran los actos populares por excelencia. Y después de esto venía esto. A ver, más o menos, adaptado a los tiempos, siglo XVIII, ponían otra música, pero más o menos este rollo. Total, que a los parroquianos no les hacía mucha gracia eso de prohibir la fiesta de después. Pero al obispo Herrera sí le parecía bien, incluso propuso cerrar las iglesias por la noche, porque veía una conducta licenciosa y una disipación escandalosa, en sus propias palabras. Y no fue el único problema que tuvo, también tuvo problemas con las monjas cistercienses del convento de San Bernardo. Al principio recibieron al obispo Herrera con los brazos abiertos porque pertenecía a su misma congregación, pero luego llegaron los problemas. Fray Joaquín acusaba a las monjas de tener una conducta demasiado licenciosa dentro del convento y además de hacer un mal uso del dinero, de no administrarse bien. Las monjas, por su parte, argumentaban que su conducta era exactamente igual que la de los miembros de la congregación masculinos y que además ellas administraban su dinero como les apetecía. Ninguno de estos problemas preparó a Fray Joaquín para lo que estaba a punto de vivir, porque Fray Joaquín Herrera de la Bárcena, obispo de Canarias, tuvo la oportunidad de ver algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver. Y del amor vamos a pasar a la muerte, que es otra de las noticias que corren con mayor velocidad, porque aquí hubo un obispo que asistió primero a su funeral que a su muerte. Sí, el pobre obispo Herrera, la verdad que es un personaje curioso porque es responsable en buena medida de que, entre otras cosas, por ejemplo, la Catedral de Canarias, la Catedral de Las Palmas, ¿no?, en ese momento era la de Canarias porque solamente había una diócesis, se volviera a poner en marcha después de 200 años que había estado parado. Es decir, que es un personaje que tiene digamos, sombras y luces, ¿no? Entonces este pobre obispo que llega aquí con toda su buena voluntad, es un monje benedictino que lo han mandado a Canarias, a esa diócesis de las islas donde hay necesidad de muchas cosas. De hecho, cuando se va a empezar a decidir si se hace la iglesia, el cabildo, la catedral de nuevo o no, se decide si hay otras prioridades antes que terminar una catedral, y es un debate importante. Y este personaje, en el tiempo que está aquí, no duró más de 4 o 5 años, le pasaron muchas cosas. Él llegó con toda su buena voluntad, con su celo apostólico como buen obispo, y entonces lo primero que hace es prohibir que se hiciera romería fuera de las iglesias, porque él estaba aplicando unas normas que habían venido de la Santa Sede, pero claro, eso sentó muy mal. Luego quiso intervenir en algunos conventos que había en la ciudad de Las Palmas, las monjas se le rebelan y el pobre obispo nadie le hace caso. Luego entran a robarle en el obispado, que también, dices tú, no solo le entran a robar, sino que además se meten con nocturnidad y alevosía, sino que luego su administrador se marcha también con dinero. Es decir, al pobre le fueron dando disgustos uno detrás de otro. Su salud, la pobre estaba ahí muy resquebrajada. Y lo que cuentan los chismes, que una noche de diciembre, a principios de diciembre de 1783 me parece que era,
el obispo oye un ruido por fuera en la Plaza de Santa Ana, vamos a imaginarnos al obispo en el obispado, ahí en la Plaza de Santa Ana, y él se asoma por el balcón y ve como una especie de simulacro de una procesión fúnebre. Él no tenía muy claro qué fue lo que pasó, pero aquello le debió de terminar ya de dar el último soponcio que le faltaba, con lo cual se puso muy malo, muy malo, muy malo, y en 3 días se murió. Y en 3 días se murió que por primera vez, después de muchos años teniendo obispos aquí, no se había muerto ningún obispo estando en el cargo, con lo cual hubo que montar sobre la marcha un cortejo fúnebre a la altura de un obispo. Pero además fue una cosa de montar graderío, de tener un recorrido por toda la ciudad de Las Palmas para que el obispo, que había sido el importante, que acabó siendo enterrado en el suelo de la catedral, recibiera un último homenaje. ¿Qué pasó? Que luego cayó una tromba de agua, porque estamos hablando de diciembre, la ciudad de Las Palmas, y al final el pobre cortejo se limitó a dar una vuelta a la Plaza Santana, así que hasta en su propio entierro el pobre obispo Herrera tuvo mala suerte, estaba agafado. Hay un chisme muy jugoso que data del siglo XVIII y que tiene como protagonista al escritor Tomás de Iriarte, que nació aquí en el puerto de la Cruz en 1750, concretamente en esta casa. Fue poeta, dramaturgo, traductor y sobre todo conocido por sus fábulas. A los 14 años, junto a su tío Juan de Iriarte, se traslada a Madrid y tras una buena formación se convirtió en uno de los máximos exponentes de la Ilustración y el neoclasicismo literario. Fue muy famoso por sus fábulas, igual que Félix María Sánchez de Samaniego, y eran muy amigos. De hecho, se escribían versos diciendo que bueno eres, no tú más, pero esta amistad un día se truncó y además entra en juego otro escritor, Juan Pablo Forner, que le dedica al escritor canario una fábula que titula El asno erudito, dejándolo un poco mal. Iriarte le responde y se inicia así una guerra literaria que durará años. Pero ¿qué pasó entre estos 3 escritores y sobre todo, por qué llega incluso a la Inquisición? Y vamos a hablar también de amistades y de enemistades. ¿Qué les pasó a Tomás de Iriarte y a Félix de Samaniego, que eran tan amigos y de repente ya no? Tomás de Iriarte es quizás el personaje más conocido porque llega un momento que se convierte en el poeta de la Ilustración, ¿no? Escribe fábulas literarias y en un momento determinado, pues esas fábulas literarias molestan a Forner, ¿no? Juan Pablo Forner, que era un personaje también de la época, conocido en ocasiones como un anti-ilustrado, aunque no es cierto, pero bueno, en ese momento, y Juan Pablo Forner empieza a escribir textos injuriosos contra Iriarte. ¿Qué sucede? Samaniego le había hecho, pues Samaniego consideraba a Tomás de Iriarte una gran persona, ¿no? Y un gran poeta y todo esto. Pero hete aquí que Tomás de Iriarte, intentando defenderse, empezó a atacar a Samaniego. Y entonces, en este momento, él lo que hace, dice, yo soy el único, como hizo Cervantes, soy el único que ha hecho fábulas de verdad. Las demás son basura, ¿no? Y en este proceso, claro, Samaniego se molesta, le contesta y Tomás de Iriarte usa a la Inquisición para perseguir a quien había hecho esto, que era Samaniego. Entonces en todo esto, al final se arma un gran follón, ¿no? Los inquisidores empiezan a emitir informes y todo esto, y todo quedó, entre comillas, en agua de borraja. Lo que pasa es que ya Samaniego y Iriarte dejaron de ser amigos, ¿no? Lamentablemente. La oscura historia de la Inquisición tuvo también sus capítulos en Canarias, nada menos que durante 3 siglos, desde 1504 hasta 1843. Según recogen algunos documentos históricos, muy cerca de esta ermita de los Reyes, en un solar límite sur del barrio de Vegueta, tuvieron lugar algunas de las ejecuciones en la hoguera ordenadas por este tribunal inhumano y cruel, dependiente de la monarquía y también de la Iglesia Católica. En total, en este periodo perdieron la vida 10 personas, aunque más de 2000 sufrieron torturas o escarnio público. Aún quedan algunos símbolos que recuerdan aquella época.
De hecho, la calle Doctor Chill se llamó anteriormente Calle de la Inquisición y el Museo Canario conserva un amplio archivo de más de 20.000 folios con referencias a esta causa. A lo largo del periodo de la Inquisición en las islas aparecieron figuras eclesiásticas más moderadas que hacían la vista gorda ante hechos que en otros lugares de España serían motivo de condena. En 1757 nació en esta casa de La Gomera Antonio José Ruiz de Padrón. Este religioso de la Orden de los Franciscanos y político tuvo un papel clave para la abolición de la Inquisición en España. Antes, a los 30 años, había decidido irse a Cuba, aunque en mitad de su viaje una tormenta provocó que el barco en el que viajaba acabara en los recién fundados Estados Unidos. Allí conoció a algunas de las grandes personalidades que marcarían la historia de este país norteamericano. Estamos hablando, ustedes lo decían al principio, de personajes que viajaron mucho, salieron de Canarias, pero viajaron mucho, y el que se lleva la palma es un gomero que estuvo en Estados Unidos, algo que le influyó mucho después en su carrera política en España. Háblenos un poquito de este personaje y de todo lo que vivió, porque para la época parece bastante destacable, ¿no? Claro, es que pensamos en famosos canarios, ¿no? Y ahora mismo ya todo el mundo se acuerda y ve, pues yo qué sé, Mario Blanny, yo qué sé, referentes internacionales, pero en ese momento, en el siglo XVIII, que una persona como un gomero, un clérigo gomero, acabe en Estados Unidos, en Filadelfia, y acabe hablando con Benjamin Franklin, ¿verdad?, o con Washington en tertulias, eso era impensable, ¿no? Y lo interesante es que, claro, Ruiz de Padrón era ministro de la Inquisición, ¿vale? Esto es una cosa curiosísima, es decir, muchos clérigos actuaban podían instruir diligencias contra determinadas personas. Ruiz de Padrón va a Estados Unidos, está en contacto con Washington, con Franklin, ¿verdad? Y en esos contactos pues empieza a hablar en muchas tertulias con clérigos de otras heterodoxias, ¿no? Y se da cuenta de una cosa importante, que es cómo es posible que el Dios de la paz, ¿no?, y el Dios del amor fomente el odio, ¿verdad?, entre iguales. Regresa a España, acaba como diputado de las Cortes de Cádiz, y es muy importante porque quien realmente desarrolla el discurso para la abolición del Santo Oficio en España es precisamente este señor, Ruiz de Padrón, ¿verdad? Ruiz de Padrón hace un discurso en el cual rememora sus viajes a Estados Unidos y sus tertulias, y claro, entonces dice, esto va en contra de todo espíritu cristiano, ¿no?, la Inquisición. Entonces, claro, ese discurso lo que hace es, pues, se aprueba la segunda abolición de la Inquisición. Aunque la Inquisición, como sabemos, durará prácticamente hasta el siglo XIX, aunque con menos fuerza. Seguro de sí mismo, culto, de ideas liberales, apuesto y de lengua afilada, así era Cristóbal del Hoyo, marqués de la Villa de San Andrés y vizconde de Buenpaso. Quizás por ser de buena cuna o porque así era su personalidad, lo cierto es que Cristóbal tenía dos pasiones. Una, cortejar y enamorar a cuantas mujeres pudiera, y otra, poner de los nervios a la Inquisición, saltándose las leyes y el decoro. Una de sus hazañas más conocida tuvo como protagonista su propia sobrina. Su hermana Isabel, preocupada por que todos los bienes se quedaran en la familia, le propone que se case con su hija Leonor, 20 años menor que él. A Cristóbal le parece perfecto todo el cortejo, pero cuando llegó el momento de pasar por el altar, el marqués se echó atrás. Ante la afrenta se le condena a la reclusión en el castillo de Paso Alto. 8 años estuvo recluido, aunque termina huyendo. Seguirá con sus aventuras amorosas y delictivas por Europa, y siempre deja buena cuenta de lo que hace e incluso alardea en panfletos y publicaciones del poco respeto que le merecen las leyes de la Inquisición, lo cual lo lleva a prisión alguna vez, pero otras fue Cristóbal quien mediante la palabra les ganó la batalla.
Otro canario al que la Inquisición no quiso mucho fue a Cristóbal del Hoyo Solórzano, que era un palmero que no tenía, parece ser, mucho problema en decir lo que pensaba. Es que Cristóbal del Hoyo era un personaje, pero un personaje que se liaba con las hijas de los alguaciles de la Inquisición, un poco porque para después contarlo, ¿no? Porque además era un poeta que improvisaba bastante, ¿verdad? Y entonces lo que hacía era aprovechaba cualquier circunstancia para meterse con fulanito, con menganito, con sotanito, ¿no? Entonces se conquistaba a las jóvenes con su verbo fácil, ¿verdad? Entonces de esa manera pues acababa metiéndose en follones. Bueno, tuvo follones con todo el mundo, tuvo follones con la Inquisición, porque, claro, con un personaje como este, una persona además que le da vueltas a todo, ¿no? Imagínense, a mí me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Porque tiene que haber sido muy divertido, porque era la persona que daba vueltas a todo. Y entonces, de hecho, claro, pero también es un noble, ¿no? Y el noble en la época normalmente los nobles se casan entre nobles, ¿no? Y hay una cosa curiosísima porque la hermana de Cristóbal Hoyo lo que hace es promover que las relaciones entre su hija con su tío, ¿no? Y entonces empieza a haber un cortejo, ¿no? Hay un cortejo y parece que las cosas pues estaban en lugares apartados y todo esto, y llega un momento, pues con lo mismo que Clavijo y Fajardo, pues pasa también con Cristóbal del Hoyo, o sea, era normal dejar plantadas a las mujeres con la promesa de matrimonio, ¿verdad?, y aprovecharse de aquello. Al parecer, claro, Cristóbal del Hoyo empieza a hacer unos papeleos para ver si el Vaticano, ¿verdad?, le da una dispensa para que se case. Pero las cosas no llegan a buen puerto, total, que él al final dice, pues mira, yo no voy a estar perdiendo más el tiempo. Claro, perdió el tiempo, porque ya era una persona con cerca de más de 50 años. Y entonces al final, pues lo prenden, ¿no? Huye de Tenerife, se va a Madeira, en Madeira está un tiempo y se va a Lisboa. Al final, cuando vuelve a La Palma, y ya con una edad con casi 80 años, la Inquisición vuelve a montarle un proceso, y aún así él tiene arrestos para defenderse. Se dedica a mandar cartas, porque además lo gracioso, porque nosotros pensamos ahora en Facebook y pensamos en las redes sociales, en Twitter y todo esto, pero en aquella época lo que hacían era, si tienes un problema, publica una carta. Si tengo un pleito, publica una carta. Era el Twitter de la época era pues pasquines, la palabra, ¿no? Es decir, consigo a alguien, me voy a una imprenta, le digo, esto quiero que me lo imprimas en tantas copias y que en rincones como estos, en mentideros, se reparta. Entonces se lee y entonces era la manera de que estos chismes muchas veces se divulgaran, porque era el propio interesado que utilizaban esos medios para difundirlo. Esa es la parte interesante, ¿no? No hay nada nuevo, no hay nada nuevo inventado, lo nuevo es más rápido lo de ahora. Bueno, y afortunadamente para ustedes que haya quedado todo por escrito, ¿no? Porque este libro habla de, sí, son chismes, pero tienen su base histórica. Sí, claro, ¿no? Nosotros cuando nos propusimos este libro, básicamente, y se habrán dado cuenta que tiene dos perspectivas, mía como historiador, la de él como literato y como filólogo, pues aborda esas dos cuestiones, pero teníamos claro que lo que intentábamos era abordar esa temática de los chismes, de los rumores, de anécdotas que pasaron, que ya se han contado muchas veces en los libros de historia o de literatura oficiales, pero que nosotros al contrastarlos con otras fuentes, con otras informaciones, veíamos que había mucho más que se podía contar. Entonces, todo lo que hay ahí reflejado está documentado, está investigado, hay trabajo de archivo, de bibliografía. De hecho, ponemos libros o las fuentes que hemos tomado para quien le pique la curiosidad y quiera ampliar pueda ver esa otra versión, y entonces es un tono más desenfadado lo que nosotros hemos querido dar, pero de todo hay fiel documentación de lo que ha pasado, ¿no? ¿Y creen que muchos acontecimientos históricos, los porqués están en estas pequeñas historias más cotidianas, más mundanas? Sí. Bueno, básicamente lo que yo decíamos al principio, ¿no? El por qué también hemos elegido esta época, pues porque aparte de que es una época curiosa, de la que no se sabe mucho, de que en Canarias queda a veces la historia de Canarias un poco de transición, pero ahí están reflejados, primero, buena parte del callejero de muchas de las ciudades de Canarias, y luego porque ahí se sientan bases de cosas y de instituciones o de
o de procesos, por ejemplo, el mismo origen que muchas veces se plantea de cuál es el origen del pleito insular. Pues una de las historias que nosotros contamos, que es la de la universidad, dónde hacer la Universidad de Canarias o la división de la diócesis, está también ahí. Es decir, son cosas que empiezan a labrarse ahí, que tienen su eco hoy en día y que nos ayudarían a entender cosas de la identidad canaria o de la idiosincrasia canaria, ¿no? Hoy tengo la coartada perfecta para recomendar 1913, un año hace 100 años, de Florian Illies. Sí, no hemos contado mal, el libro se publicó en 2013. Divertido, culto, lleno de humor y de mala baba, este libro parte de una premisa muy sencilla. La pregunta de qué estaban haciendo durante 1913, justo antes de que todo se fuera a viaje con el estallido de la Gran Guerra, las grandes figuras de la cultura occidental, ordenando cronológicamente tanto las pequeñas anécdotas como los grandes momentos que ocurren en la vida de los artistas e intelectuales del momento. De hecho, el libro comienza arrancando la madrugada del 1 de enero de 1913, cuando un niño de 12 años es detenido en San Luis con un revólver que ha robado. Ese niño es conducido a un correccional donde tampoco se va a portar bien hasta que el director del centro le ponga en las manos una trompeta. Ese niño se llama Louis Armstrong. Esta es solo la primera de las muchas anécdotas que se tratan en este libro, desde grandes acontecimientos históricos como el estreno de la consagración de la primavera al hecho de que Rainer Maria Rilke se pilla un resfriado. Lleno de erudición, pero contado de manera muy amena, nos lleva a aquel año para mostrarnos qué ha cambiado y qué ha seguido igual. Y sobre todo nos proporciona un buen repertorio de chismes, que al final es lo importante. Aquí hemos solo hablado de algunas de las historias que cuentan en el libro. ¿Se les han quedado algunas fuera? ¿Habrá un chismógrafo 2? Yo espero que sí, porque hay mucha historia, ¿no? Además está uno pensando, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, ahí muy divertidos que merecen continuación, ¿no? Está Graciliano Afonso, ¿no? Además yo hice la tesis doctoral sobre Graciliano Afonso y no he puesto casi nada. Yo cortándome ahí, diciendo, claro, el pobre, tal, y es un personaje de primera magnitud, que estuvo en el trienio liberal, estuvo diputado, huyó de España porque estaba condenado a muerte, ¿verdad? Y entonces tiene bastantes cosas, una historia bastante interesante. No, y además como nos hemos acotado en este primero a un periodo claro, que era eso, finales del 18, principios del 19, sí, pues tenemos todo un siglo XIX, todo un siglo XX, y si da tiempo, en un chismógrafo 4 o 5, pues llegaríamos al siglo XXI. Y podemos ir para atrás también. Y ya después ya un -1, un -2. Para atrás, pero llegar hasta este lugar. Hasta la conquista. O sea, sí, historias sí, sí. hay. En este caso nosotros quisimos ubicarlas en ese momento y por eso tiene un cuerpo también claro, pero si nosotros seguimos con ganas, con salud y con amistad, chismógrafos saldrán los que nuestra editora nos deje. Claro, exacto, esa es otra, ¿no? Bueno, pues deseamos y tenemos muchas ganas de que salga otro próximo chismógrafo. Israel, Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Laura.